tal? Soy Betty Lascano y estoy feliz de traerte otro nuevo tutorial. ¿Te gusta el cabello súper rubio y te realizas decoloraciones constantemente y quieres dejar descansar tu cabello? En este video te muestro una nueva técnica con la cual vas a seguir manteniendo tu cabello súper rubio, pero los retoques serán desde 4 hasta 5 meses. Y con esto podrá tu cabello recuperarse y lucir siempre una cabellera hermosa y saludable. Quédate en este paso a paso porque te cuento a detalle todo el procedimiento. Mi modelo, como lo pueden ver, es Steffi. Quiero que observen que tiene como 4 centímetros de crecimiento. Sus puntas están completamente decoloradas. Ella se está retocando esta coloración como cada 4 o 5 meses y así su cabello no se daña. Y ahorita estos efectos están en súper tendencia, así es que quédense para que observen cómo realizamos el retoque en Steffi y quiero que vean que sus puntas están súper hidratadas, su cabello no está nada dañado. Voy a iniciar por hidratar el cabello con suero hidratante de Yenvir. Este suero me va a proteger que el cabello de Steffi no sufra una deshidratación severa. Es importante hidratar el cabello antes de cualquier proceso químico. Las secciones que vamos a realizar con Steffi va a ser una línea de oreja a oreja. Vamos a separar los laterales y en la coronilla vamos a hacer un triángulo invertido. Esto es para darle un efecto más actual a este procedimiento. Vamos a iniciar por la parte de la nuca. La fórmula que voy a utilizar con Steffi va a ser 3 tapas de polvo decolorante más 6 tapas de peróxido en crema de 20 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Por lo regular yo siempre inicio con 3 tapas de polvo decolorante, así si necesito más producto vuelvo a preparar. Es importante que si eres lenta prepares poco producto y vayas realizando más fórmula de acuerdo vayas necesitando para que no pierda su efecto en el bol el decolorante. Voy a empezar a retocar por la parte de atrás, voy a hacer secciones muy delgadas. Las 2 primeras secciones que voy a bajar las voy a hacer rectas, no voy a hacer zigzag o entrecortado. A partir de la tercera sección quiero que observen que yo estoy separando el cabello oscuro del claro. Quiero que el oscuro quede fuera ya que quiero que se marque ese contraste. Es importante que dejemos cabello oscuro para que el efecto sea más llamativo. En la parte de enfrente Paulina me va a ayudar. Quiero que observen que está haciendo secciones en diagonal. La primera sección la hizo toda completa, no hizo entrecortado. Esta técnica queda muy padre. La verdad que Steffi puede tardar bastantes meses sin retocarse. El cabello siempre se ve bonito porque tarda en retocarse. Recuerden que las decoloraciones no deben de ser tan frecuentes porque el cabello, quieran o no, sí pierde elasticidad y sí pierde fuerza. Si a ustedes les gusta traer rubios bien marcados, yo les recomiendo que hagan la técnica de degradado o técnica de mechas como lo que le estamos haciendo a Steffi, ya que el contraste de oscuro en el crecimiento con puntas claras hace que las decoloraciones no sean tan frecuentes y ustedes pueden lucir un trabajo de color o un color súper claro, casi blanco, si es que así lo desean, y siempre van a traer el cabello bonito, brillante y sano, porque no van a estar sometiendo el cabello constantemente a decoloraciones. Otra cosa muy importante es que el cabello decolorado se debilita bastante, porque cuando ustedes hacen una decoloración extraen
el pigmento y además se viene también todos los nutrientes que se encuentran dentro del cabello. Por eso es que el cabello decolorado queda como muy expuesto y muy débil. Es importante que se apliquen los tratamientos adecuados para que le devuelvan al cabello la fuerza y la resistencia, porque podemos hacer un trabajo muy bonito y se va la clienta fascinada, o tú que quizás estás viendo este procedimiento, te haces este tipo de trabajos y te hacen un trabajo muy bonito y te vas a tu casa y te lavas con cualquier champú, con cualquier acondicionador. ¿Y qué pasa? Que ese trabajo bonito que se te acaba de realizar, tú lo arruinas si no tienes el cuidado de aplicarte el tratamiento adecuado. Así es que si a ustedes les gustan este tipo de coloraciones, recuerden que tienen que invertir en su imagen, en su cabello, para que siempre luzcan una cabellera saludable, bonita y brillante. El cabello es parte de nuestra imagen y debemos de cuidarlo. Observen cómo Paulina está haciendo su trabajo, hace un zigzag, separa las mechas y decolora solamente el crecimiento. Con esto va a quedar un difuminado pero muy bonito. Así es que espérense al final porque yo sé que les va a encantar y sigan este paso a paso y van a lograr obtener este trabajo con mucho éxito. Recuerden que la base del aprendizaje siempre va a ser la práctica, y los retoques, cuando ustedes hagan un retoque, siempre tienen que seleccionar las mechas que ya están decoloradas, porque si no seleccionan la mecha decolorada y toman cabello oscuro con cabello decolorado, van a obtener una aclaración no uniforme. Las mechas decoloradas van a tener su tono bonito y las mechas que están más oscuras pues van a obtener un tono como amielado. Por eso es importante que cuando hagan retoques siempre seleccionen las mechas que están decoloradas. Este tipo de trabajos, la verdad que sí son muy laboriosos, requieren de mucha paciencia. Aquí ya vamos a revisar cómo va la decoloración. Quiero que observen que todavía se ve un reflejo dorado ligeramente cobrizo. Aquí tenemos que seguir aplicando producto para que se vuelva a activar el decolorante. Se aplica de nuevo en el crecimiento, se va revisando mecha por mecha para ver cómo va la aclaración. Eso es fundamental, que una vez que ustedes terminen de empapelar toda la cabeza, abran paquete por paquete, revisen el cabello para ver cómo va la aclaración, si el cabello está en buen estado o si todavía le falta más producto, si hay aclaraciones en diferentes tonos. Con esto ustedes pueden percatarse de todo lo que está sucediendo en cada uno de los paquetes que están abriendo. Y créanme que si ustedes hacen esto, van a obtener aclaraciones limpias, aclaraciones bonitas. Así es que no les dé pereza y revisen mecha por mecha. Cuando estás revisando te encuentras con que hay algún paquete donde ya obtuviste la aclaración. Es importante que frenes ya el aclarado. Con un trapo mojado puedes limpiar ese cabello, quitarle el decolorante y puedes volverlo a sellar solamente para protección y que ya no le caiga más decolorante. ¿Quieres aprender a hacer decoloraciones, extracciones de color, teñir el cabello en tonos fantasía y muchas técnicas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando precisamente en ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo video. A Steffi le dimos un tiempo de pose de 20 minutos. Una vez terminado de revisar todo el papel aluminio y la pasamos al lavabo, vamos a retirar el decolorante con baño astringente de limpieza profunda para enseguida aplicar el matiz. El matiz que voy a utilizar con Steffi va a ser 90 mililitros de oxidante
de 10 volúmenes más 12.5 de 9.21. Vamos a mezclar esta fórmula perfectamente bien y la vamos a aplicar en todas las mechas, de esta forma como lo está haciendo Paulina, saturando perfectamente bien el cabello para que todo lo decolorado tome color. Vamos a dar un tiempo de pose de 10 minutos. Pasados los 10 minutos, aplicamos encima del matiz Baño Rubios de Yenbir y lo emulsionamos junto con el matiz por un espacio de 3 minutos. Pasado ese tiempo, retiramos el matiz junto con el champú y aplicamos de nuevo Baño Rubios de Yenbir para retirar cualquier exceso de matiz en el cabello. Una vez retirado el champú, vamos a aplicar la mascarilla Rubio Intenso. Recuerden que los cabellos decolorados necesitan su tratamiento adecuado para mantener el tono y que este siempre se vea saludable y bien hidratado. Para finalizar, vamos a aplicar liso hidratado de Yenbir para proteger el cabello de las herramientas de calor. Y Steffi se dará unos pequeños toques de maquillaje. Este es el resultado final, ¿verdad que es hermosa esta coloración? Es una tonalidad que en este momento la pueden usar tanto las personas que tienen pieles morenas como pieles claras. En todas se ve muy bien, ya que da una tonalidad, si eres morena, como un bronceado muy bonito. El cabello se ve con mucho brillo, saludable y una coloración impecable. Ya tienes la técnica de cómo realizarla, así que ya tienes una nueva opción para tus clientas que quieren decolorarse el cabello, pero no tan seguido. Gracias familia por acompañarme en este tutorial. Para mí son muy importantes sus comentarios, así que los espero. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.